Quiero en primer lugar agradecerle a ustedes y a los compañeros del ICAP la oportunidad que tengo de venir aquí para informarles a ustedes de la actualización del modelo económico para preservar el socialismo, para preservar las conquistas de la revolución, la educación, la salud, la asistencia social, y en un proceso en que no quede nadie después. Es decir, lo que decíamos nosotros, lo fundamental es preservar el socialismo. Para preservar el socialismo tenemos que actualizar el modelo económico cubano y la subida de los precios alimenticios. Por ejemplo, en el caso de los alimentos, en el año 2008 nosotros pagamos 800 millones de dólares más que en el 2007, importando el mismo volumen, la misma cantidad. Por otra parte, el poder de compra de nuestras exportaciones se deterioró, puesto que como consecuencia de la crisis que hubo en el 2008, hubo una reducción de la producción en términos generales en muchos países, y hubo una reducción de consumo por una reducción de consumo y por una reducción muy brusca de los precios, que bajó de los niveles de unos 30.000 dólares hasta 8.000 dólares. Es decir, realmente fue una baja increíble en cuanto a los niveles de precio del níquel, que es la primera exportación que tiene el país. En segundo lugar están los problemas climatológicos. Ustedes se recuerdan perfectamente que en el año 2008 nosotros recibimos 4 ciclones, 4 huracanes, 3 de los cuales fueron huracanes muy fuertes. Bien, esos huracanes provocaron una pérdida en el país de 10.000 millones de pesos. Ayer nosotros mencionábamos el Producto Interno Bruto del país está en el orden ahora de unos 65.000 millones. Y tuvimos una afectación en un solo de factores internos en la economía cubana que eran importantes, que había que resolver. El primero, la baja productividad. En Cuba había una baja productividad en la producción como tal, vinculado a diferentes factores. El primero era que había una relación negativa en la correlación que existe entre el salario medio y la productividad. Normalmente, cuando usted necesita acumular como país, usted necesita que la productividad crezca más que el salario medio. No era la situación. Y por lo tanto, al no tener una acumulación adecuada, usted no puede ni invertir ni elevar el nivel de vida de la población, porque esa es la fuente de la acumulación. Y por lo tanto, había que resolver como una de las cosas principales elevar la productividad del trabajo más allá de buscar una solución a esto. Y puedo señalar que como elemento numérico, por ejemplo, que en el caso de los años 2009 y 2010, en el presupuesto de la Nación se previeron 2.100 millones de pesos para subsidio por pérdida. Y ya en el 2011 eran solo 700 millones. Y este año será menos, y así sucesivamente hasta eliminar el subsidio por pérdida, que afectaba el presupuesto. Y ese dinero se podía usar en otra cosa, evidentemente, pero no podíamos porque estábamos subsidiando las pérdidas de las empresas. Hubo en todo este proceso, es decir, a partir también, porque esto viene ya incluso desde el periodo especial, cuando nosotros nos desaparece el campo socialista y se desintegra la Unión Soviética, nosotros perdimos todo el comercio exterior nuestro, el 85%, perdimos el suministro, perdimos los mercados, perdimos los créditos para las inversiones, perdimos todo desde el punto de vista económico que tenemos. El PIB de Cuba, el Producto Interno Bruto, se cayó un 35%. Las industrias estaban a un 15 y un 20 y un 25%. Y como decía Kenia, eso solo se pudo superar por la vía de un consenso popular, de la participación popular en el análisis de los problemas y de las soluciones, y de una cohesión y una unidad del pueblo detrás de los líderes históricos de la revolución. Esas cifras fueron modificadas. Pero además, al final de 291 que se habían previsto, se aprobaron 313. Es decir, que hubo incluso 22 lineamientos adicionales a los que originalmente se habían previsto. Eso es democracia, a pesar de lo que dicen los enemigos. Es decir, discutir esas cosas con el pueblo antes de aprobarlo oficialmente por la parte política y por la parte estatal es una demostración de que en Cuba hay una democracia amplia y participativa. Esto que estamos hablando no es un problema temporal. O sea, los lineamientos que se han aprobado no es una solución temporal de un problema, son una decisión estratégica para llevar adelante el país. Nosotros tenemos necesidad de resolver los problemas económicos que tenemos, y para eso tenemos necesidad de hacer lo que hemos hecho con los lineamientos, que es en Cuba hace muchos años que no se hacía realmente un programa como este que prevea desarrollar el país a corto, mediano y largo plazo. O sea, sino simplemente se iban enfrentando los problemas que teníamos, íbamos tomando decisiones, algunas mejores que otras, y eso al final nos ha dejado en un entuerto gigantesco.
cuando se liberalizó la venta de las casas y de los autos, en el caso de los autos, se eliminaron más de 400 disposiciones que existían con relación al problema de los carros. Había ley, había decreto de ley, había instrucciones del Ministerio de Transporte, había instrucciones de no sé quién, de cualquiera. Bueno, más de 400 disposiciones que tenían que ver con el problema del traspaso de propiedad de un carro. Y todo eso se desapareció. Y eso se puede reflejar, quizás no es en esa magnitud, pero se va a reflejar en todas las modificaciones que se están haciendo. Lo pueden legalizar porque existe la venta y existe la donación, las dos cosas, tanto en el carro como en la vivienda. Y eso es algo importante para la población, porque sobre todo la cosa de la vivienda, porque en la vivienda hay muchos problemas, pero usted se puede encontrar, por ejemplo, que yo los conozco, un matrimonio de 2 personas que son jubilados, que por razones de la historia de la vida tienen una casa muy buena, pero que ellos, con lo que ellos ganan hoy, no pueden simplemente mantener esa casa porque es muy grande para ellos y no les hacen ninguna falta. Pero bueno, no podían hacer nada legalmente, y por lo tanto ahora pueden vender su casa legalmente y simplemente buscar y comprar una más chiquita, una casita o un apartamento, y con ese diferencial que ellos logran ingresar, siguen viviendo el resto de su vida sin problemas económicos. Esas cosas tienen una influencia real en la vida de la población. Este es un ejemplo, puede haber muchos más, pero este es un ejemplo típico, porque una de las cosas que más afecta en el mundo cuando hay crisis son precisamente los jubilados. Estamos redimensionando el Estado. Es decir, nosotros tenemos hoy un Estado que está en términos prácticos sobredimensionado. Tenemos muchos ministerios, tenemos mucha gente en los ministerios, y entonces nosotros necesitamos redimensionar esa actividad. Eso implica, en algunos casos, incluso desaparición de algunos ministerios. El ejemplo más claro, en la producción de azúcar. Nosotros tenemos un ministerio de azucarera, que es un gran ministerio con 14 delegaciones territoriales en todas las provincias, que mandaba y administraba toda la producción azucarera en el país, aunque hubiera empresas por debajo. Ellos eran los que administraban y decidían. Bien, decisión. Desapareció el Ministerio de Azúcar. Ya no existe. Se creó un grupo empresarial azucarero que tiene las empresas provinciales azucareras. Es decir, es todo un esquema empresarial, como quizás, para entenderlo más fácil para ustedes, lo que es un grupo empresarial en Cuba, es como si fuera un consorcio, un holding, que está arriba de un grupo de empresas y que las dirige como tal, pero con un nivel de facultad y de responsabilidad que no tenían antes. Y por lo tanto, es así, se está promoviendo. ¿Por qué? Porque nosotros, como yo le mencionaba, tenemos en este momento un problema de sobredimensionamiento de empleo en el Estado y queremos trasladar en 5 años un volumen de 900.000 personas del sector estatal al sector no estatal. Pero nosotros no queremos mandarlo al paro. Nosotros queremos darle alguna posibilidad de que tengan empleo de una manera o de otra. Y una de ellas es el trabajador por cuenta propia. El trabajador por cuenta propia, que tiene alrededor de 180 actividades legalizadas como tales, que además se le han dado una serie de facilidades nuevas que no tenía, como antelación, por ejemplo, tiene la posibilidad de contratar personal como tal. En Cuba existe un impuesto sobre el salario. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, cuando contratan personal, los 5 primeros trabajadores que contratan, él no paga impuestos sobre el salario como tal. Por otra parte, existía una exención fiscal de 5.000 pesos en la declaración jurada de ingresos por los impuestos anuales, y esa exención se duplicó a 10.000 pesos. O sea, el trabajo. Es decir, ya sea el salario en el Estado o el trabajo por el trabajador por cuenta propia. Pero adicionalmente a esto, en el trabajo no estatal, como nosotros le decimos, nosotros estamos también propiciando la creación de cooperativas que no sean agropecuarias. En este momento la ley de cooperativas en el país solo permite las cooperativas agropecuarias. Se está estudiando la modificación de la ley de cooperativas para poder ampliarlo, como dice los lineamientos, a los sectores no agropecuarios. Estamos diciendo lo mismo con los capitalistas, que es que cuando ganamos dinero es cuando más motivación tenemos. Pero ganar dinero sabemos lo que es, en la producción capitalista sabemos lo que es ganar dinero sacando plusvalía de los que trabajan para él. Allí se está permitiendo, también como germen, no digo que sea el capitalismo, también como germen se está permitiendo que un pequeño empresario pueda tener un trabajador al lado, o 2 o 3, no sé cuántos, pero pueda tener lo que quiere decir sacar plusvalía a los trabajadores. Yo quisiera que eso lo desarrollásemos un poquito, porque es que eso es un principio marxista auténtico.
tiene un contrato con el Estado por una parte de su producción y que él debe cumplir para poder después vender libremente el resto de lo que él produce. Por lo tanto, hay una garantía de un suministro estable del nivel de un contrato. A partir de ahí, él puede vender directamente o a una instalación turística o a un mercado donde más negocio le sea. Pero primero él tiene un contrato que tiene que cumplir como tal, que son contratos que pueden ser, digamos, el 60% de lo que él produce, determinados productos, según lo que él contrate con el Estado, porque puede haber productos que tengan porcientos diferentes. Pero hay un contrato inicial con el Estado que él tiene que cumplir. Que nosotros seamos capaces de producir productos y ponerlos en el mercado cubano en pesos cubanos, a precios accesibles a la población, de manera que usted ponga un producto en pesos cubanos como tal a un precio accesible y le va a restar importancia desde el punto de vista del cubano individual a lo que pueda tener el peso convertible hoy como moneda para comprar algunos productos que en la moneda nacional no existen o existen con limitaciones. No hay otra forma. Si usted no es capaz de producir productos y ponerlo en el mercado en pesos cubanos, usted no puede lograr que lo primero que tiene que lograr es que el tipo de cambio sea más cercano a lo que existe hoy. El problema es bastante disímil. Y evidentemente nosotros no estamos apuntando a ningún capitalismo. Es decir, estamos apuntando a la concentración de la riqueza en manos de nadie. Porque el negocio más grande que puede tener un cuentapropistas en Cuba es tener un restaurante. Uno, no dos. Y bueno, un restaurante, bueno, está bien, si usted quiere considerar que eso es capitalismo en Cuba, puede ser que usted lo considere. Yo personalmente no lo pienso, no pienso que eso va a cambiar lo fundamental en la sociedad cubana y sobre todo, insisto, en que los medios fundamentales de producción permanecen en manos del Estado y eso garantiza la característica socialista de la economía cubana. No está escrito en ningún lugar que para que una sociedad socialista sea como deba ser, tiene que ser que el 100% de todo sea propiedad del Estado, el 100% de todo lo administre el Estado. Eso no está escrito en ningún lugar. En lo clásico está escrito cosas generales, pero no están escritas ese nivel de particularidad porque en aquella época, por cierto, no había nada de lo que hay ahora. Entonces yo creo que derecha, yo lo siento mucho, pero yo en toda mi vida nunca he tenido nada de derecha. Vaya, ni antes, ni ahora, ni después. Si estoy aquí es porque no tengo nada de derecha. Es porque soy socialista, porque soy comunista, porque creo en la revolución cubana, porque he trabajado 50 años por la revolución cubana, haciendo lo que hubiera que hacer, cualquier cosa que hubiera que hacer. Y confío en mi pueblo, y confío en mis dirigentes, y confío en mi partido.